México acaba de presenciar algo que rompe con siglos de distancia entre el poder y el pueblo. Imaginen esto. Por primera vez en la historia de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó atrás el mármol, el protocolo y la burbuja de la capital. No sesionaron en un edificio de élite. Lo hicieron en la sierra, en Tenejapa, Chiapas, frente a más de 2,000 personas de pueblos originarios. Y que quede claro, esto no fue un acto simbólico, fue histórico. En esta sesión sin precedentes, la Corte falló a favor de la gente y reconoció el derecho al autogobierno de la comunidad tzotzil de la Candelaria. Pero además, señalaron una verdad que por años se evitó decir con claridad. Exhibieron que el Congreso de Chiapas falló al no reconocer plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, es decir, la omisión del Estado quedó exhibida y ahí mismo corregida. Pero quizás lo más poderoso no fue solo el fallo legal, fue ver y escuchar al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, tomando la palabra y hablando en lengua mixteca. Nunca se había visto algo así. Ver a los ministros llegar a pueblos alejados, donde los caminos aún son de tierra y la conexión a Internet es intermitente o nula, nos demuestra que el nuevo Poder Judicial está rompiendo barreras físicas y sociales. Esto no es solo una sesión fuera de la Ciudad de México, es el nacimiento de una nueva etapa, una justicia que camina el territorio, una justicia que escucha, una justicia que reconoce, una justicia que incluye. La llamada justicia en territorio ha dejado de ser un discurso para convertirse en un cambio absoluto de paradigma. Porque hoy quedó demostrado que cuando la Corte baja a los pueblos, la Constitución deja de ser un simple pedazo de papel y se convierte en dignidad. No cabe duda, estamos viviendo tiempos diferentes. Kutabyundi, nutakamani hakakuni, se ñu Tenejapa y se ñu la Candelaria, aku ñu Chiapas ma. Takwatavisa no inija, aha ni tu nava kundosutu bidna, nava kukoto ni takama tiñu kasasa no bekano no katavisa tiñu no tende sa kuechima. Takama sa chiu ni kusi shen inisaha gakenda sabina. Mani. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero dar la bienvenida a quienes nos ven a la distancia a través de las redes sociales y a través de Plural Televisión, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y saludo de manera muy especial y de corazón a todos los hermanos y hermanas del pueblo de Tenejapa, que hoy nos está recibiendo aquí en su comunidad. Agradezco también a los hermanos y hermanas de la comunidad de la Candelaria que se han trasladado para estar presentes en esta sesión pública. Hoy es un día histórico para nuestro país. Por primera vez en la época contemporánea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a sesionar en territorio. Muchos de ustedes seguramente han visto que tomamos decisiones. Nos han visto a través de las redes sociales o de la televisión. Y estoy seguro que se preguntan cómo serán los que integran la Corte. ¿Qué piensan? ¿Cómo son? Muchas veces en nuestras comunidades solo sentimos los efectos de alguna decisión. Cuando se aprueba una ley, cuando se hace un programa de gobierno, o cuando se dicta una sentencia. Yo viví esta experiencia. En mi comunidad llegaban los efectos de estas decisiones y solo sabíamos que había un poder ahí a lo lejos que tomaba esa decisión. Solo sabíamos que había una autoridad ahí a lo lejos que decidía los efectos que llegaban al pueblo.
Y sobre la Suprema Corte, pues lejanamente sabíamos que había algunas personas que se llamaban jueces, magistrados o ministros. Era un tanto lejano y ajeno esta función que nosotros desarrollamos. Por eso, la nueva Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio. Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo, quienes hacemos justicia. Que ustedes vean cómo deliberamos, que ustedes sepan qué decimos, cómo reflexionamos y cómo tomamos la decisión. Este es el objetivo central de venir hasta acá. Todos los días yo le doy la bienvenida a la gente que va al salón de plenos de la Corte. Siempre mandan una comisión para saber cómo va su asunto. Y hoy ustedes nos dan la bienvenida a nosotros. Hoy nos sentimos a gusto de estar con ustedes. Este es el nuevo rostro de la justicia, una justicia que va a caminar de la mano con el pueblo, que va a atender a la gente que muchas veces está en el último lugar de la lista de prioridades. Hoy vamos a atender un reclamo de más de 5 años de una comunidad del estado de Chiapas. Los pueblos indígenas hace un año, poquito más de un año, el 30 de septiembre, lograron una reforma constitucional muy importante que cambia las condiciones jurídicas del país. Y hoy es lo que vamos a resolver. Nuestro país está cambiando y la Corte no se podía quedar atrás y por eso estamos acá. Quisiera presentarles a ustedes, a los compañeros y compañeras que integramos la Suprema Corte y conforme a quienes damos vida al Pleno de la Corte. Está aquí a mi derecha la ministra Lenia Batres Guadarrama. También se encuentra aquí a mi derecha la ministra Loreta Ortiz Alfa. Y está también el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Casi hijo adoptivo de esta comunidad. A mi lado izquierdo está la ministra Yasmín Esquivel Moza. Y también está la ministra Sara Irene Herrerías. No pudieron acompañarnos de manera presencial, pero están también a la distancia el ministro Irving Espinosa Betanzo. Y también el ministro Giovanni Figueroa. En nuestro reglamento interno se permite que la presencia de los ministros sea presencial o sea también a la distancia, por eso ellos nos acompañan a la distancia, desde ahí van a dar su opinión y van a emitir su decisión. Y finalmente está también con nosotros el maestro Daniel Álvarez Toledo, nuestro secretario general de Acuerdos. Él hace la función de nuestros secretarios en nuestras comunidades, secretarios municipales. Él da fe de que cuántos estamos, qué decimos y qué decidimos. La función de él es hacer como si fuera un notario público para que lo que nosotros decidimos tenga la fuerza suficiente que requiere la ley. Pues somos nosotros los que vamos a desahogar ahora la sesión. Perdónenos ustedes, pero la sesión del Pleno tiene cierta formalidad y la vamos a desahogar de esa manera.
Al final de la sesión nos vamos a quedar para platicar un poquito más amplio con ustedes, pero ahorita vamos a iniciar la sesión con las formalidades que nuestro reglamento interno establece. Entonces, pues vamos a iniciar nuestra sesión pública del día de hoy y por lo tanto se inicia la sesión. Señor secretario, dé cuenta de los asuntos que tenemos para esta sesión, por favor. Sí, señor ministro presidente, someto a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 28, ordinaria, celebrada el miércoles 25 de febrero del año en curso. Gracias, secretario. Olvidé decir que vamos a tener traducción a la lengua tzotzil y tzeltal para que los que están aquí presentes, que hay muchísima gente, entiendan plenamente lo que vamos a estar diciendo. Así es que después de cada intervención van a intervenir nuestros hermanos traductores. Entonces, por favor. Hechle Kutzkalal Takomon, Vinik Ansetik, Stayorail, Tashakik Chapanel, Tih Chapan Vanehetige, Bukalal, Ujal Chapal, Tiat Suprema, Oach Chapan Vaneh, Timuik Bushkilik Hetstotik Otal. Ihej ujalivik ujalahyale tashlik di session tashkaidik tashkildik uselan tashak ik di chapanele belchabel nosh es que muy usimas ta taskanik chich alel Tatiketik viniketik Hijun las tayorail te minutia meshhash de sesión extraordinaria shiterial betike Hijun has tiempo il te minutia meshhash pase sesionar hain orento. Muy bien, pues estimados ministros y ministras, está a consideración de ustedes el proyecto de acta que ha informado el señor secretario general de Acuerdo. Si nadie tiene alguna observación o comentario al acta, le pido, secretario, tome la votación. Sí, señor ministro presidente, unanimidad de votos a favor del acta. Tome la votación de manera verbal para que se escuche, porque no nos vamos a ver, por favor. Muy bien. Ministra Herrerías Guerra. Si nos ayudan con el sonido, por favor. A favor. Ministro Espinosa Betanzo. Así no se oye el... No tiene sonido el ministro Espinosa. Ministra A favor. Esquivel Moza. Ministra Esquivel Moza. A favor. Ministra Batres Guadarrama. A favor. Ministra Ortiz Alf. A favor. Ministro Figueroa Mejía. A favor. Ministro Guerrero García. A favor. Ministro Aguilar Ortiz. A favor. Ministro presidente, le informo que existe unanimidad de votos a favor de la aprobación del acta de la que se dio cuenta. Muy bien, muchas gracias, secretario. Vamos a proceder a abordar los asuntos que queremos resolver en esta sesión pública con ustedes. Entonces, secretario, por favor, dé cuenta del asunto que tenemos en el orden del día. Sí, señor ministro presidente. Someto a su consideración el proyecto relativo al amparo en revisión 344/2025, interpuesto en contra de la sentencia dictada el 22 de julio de 2022 por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, en el juicio de amparo indirecto 196/2022, promovido por las personas integrantes de la Asamblea Comunitaria de la Comunidad Indígena La Candelaria, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, y en el que se resuelve en definitiva sobre la solicitud que formuló dicha comunidad al Congreso del Estado de Chiapas y al Ayuntamiento del referido municipio para que les fuera reconocida su calidad de sujeto de derecho público y
y entidad de interés público en ejercicios de sus derechos de autonomía, libre determinación y autogobierno comunitario, y la omisión que reclamaron al Poder Legislativo local sobre la falta de regulación que haga posible esa finalidad. El proyecto se presenta bajo la ponencia de la ministra Ortiz Alf y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, en la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. Segundo, se sobresee en el juicio respecto del acto reclamado consistente en la falta de reconocimiento mediante declaración formal de Lumaltic Candelaria, Gobierno Comunitario Candelaria, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno en los términos del apartado séptimo de esta sentencia. Tercero, la justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión legislativa, constitucional y convencional para garantizar los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno indígena para los efectos precisados en el apartado noveno de esta resolución y respecto de la respuesta al derecho de petición contenida en el oficio 000187 de 24 de febrero de 2022 para los efectos precisados en la sentencia recurrida. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, secretario. Vamos a hacer la traducción. Adelante. Hechlie, Chapan Benal, Ayehal, Chapan Benal, Op, Hech Uchal, Tetzacaltabún, 344, diagonal 2025, Ha Yun, Ha Skop, Hach Opo, Lumaltic Candelaria, San Cristóbal de las Casas, Alili Tanae, Teoitas Opo o Teoitas Anti Alisteclum, Uchal derecho libre determinación, derecho Uchal autonomía, derecho Uchal autogobierno comunitario, Jalitas Chapes Oplal, Chapan Vanejetic, Halita Tashabes Alis Chap Benal Kuchal Buchuyich Anohik Yam Telik Tashkaitik Uselan Tashabek Chap Benal. Hichun Yayich pase proceder te sesioné mele pisidigleo tiquinto shiteleale Halayich pase sesionar tas venta te Lumaltic Candelaria Sventa yuntes derecho tic, 26 el damuk te hotike. Y yo haya hecho para sesionar de sesión de bitir leo de tapicistic. Muchas gracias a nuestros traductores. Este asunto de la problemática de la comunidad de la Candelaria le tocó estudiarlo a profundidad a nuestra querida ministra Loretta Ortiz Alf. Ella elaboró el proyecto de resolución que hoy vamos a analizar y a debatir. Por lo tanto, le pido a la ministra Loretta Ortiz Alf que nos haga el favor de presentar su estudio y su proyecto. Gracias, ministro presidente. Antes de entrar de lleno al estudio de este asunto, quiero agradecer aquí a la comunidad de Tenejapa el caluroso recibimiento que nos han dado a su servidora y a todos los ministros de la Corte. También quiero saludar de manera muy afectiva a la comunidad de Candelaria, a quienes recibí en la Corte Internacional de Justicia, y les puedo decir que hemos honrado la palabra. Hemos honrado la palabra. En esa reunión me comprometí con ustedes y no nada más nos estamos comprometiendo su servidora, sino toda la Corte de Justicia, conforme se llevó a cabo la última reforma. Iban a tener la ciudadanía, todas las comunidades indígenas y afrodescendientes, una justicia cercana. Esto es justicia cercana. Es la primera vez que sesionamos desde Juárez en una comunidad
indígena. Y vamos a tratar dos asuntos vinculados con las problemáticas de comunidades indígenas. Esto no sería posible sin la reforma, la gran reforma que se planteó, que les dio la personalidad jurídica a todas las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces, voy a empezar a tratar el asunto. Una pregunta, ministro presidente. ¿Quiere que lo aborde párrafos y luego suspendo para la traducción o...? ¿Cómo hacemos? Yo creo que nuestros traductores, si le prestan ahí papel y pluma para que vayan tomando nota y nos hacen una síntesis de la intervención al final. Entonces, si nos hace el favor usted de exponer todo el proyecto y ahorita nuestros traductores nos ayudan a hacer la traducción sintética de la intervención. Gracias, ministro presidente. El asunto que presento el día de hoy tiene especial relevancia, no solo por su contenido, sino por el contexto en el que lo discutiremos. Pues nos encontramos en la primera sesión itinerante del Tribunal Pleno del Estado de Chiapas, una entidad marcada por su diversidad cultural y por la presencia histórica de pueblos y comunidades indígenas. En ese escenario discutiremos un caso que impacta en la vigencia real de la libre determinación y del autogobierno indígena dentro del Estado constitucional mexicano. Este asunto inició cuando la comunidad Tzotzil de la Candelaria solicitó al Congreso del Estado de Chiapas que se reconociera su gobierno comunitario. Ante la falta de respuesta, promovió un juicio de amparo indirecto. Durante la tramitación del mismo, el Poder Legislativo Estatal respondió la solicitud planteada e informó que no existía una legislación que le facultara para realizar dicho reconocimiento. Frente a ello, en su ampliación de demanda, la comunidad de la Candelaria señaló como acto reclamado la omisión legislativa de regular el autogobierno. Su planteamiento se sintetiza en dos vertientes. Primero, se atiende al cuestionamiento sobre la falta de reconocimiento como autogobierno y segundo, a la alegada omisión legislativa del Congreso del Estado de Chiapas para hacer operativo el derecho de autogobierno indígena. Sobre el primer planteamiento debe destacarse que mientras el juicio de amparo avanzaba, ocurrió un hecho relevante, pues el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas emitió un acuerdo en el que reconoció formalmente al gobierno comunitario de la Candelaria. De ahí que el proyecto concluye que en cuanto a esa pretensión específica, se debe sobreseer el juicio en ese punto. En cuanto a la omisión legislativa reclamada, se propone conceder el amparo, pues se estima que existe dicha omisión derivada de fuente nacional como de fuente internacional. En lo que respecta al ámbito nacional, el proyecto se apoya directamente en el artículo 2 constitucional que reconoce que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Constitución establece su derecho a la libre determinación, a su autonomía, así como al derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización, a aplicar sus propios sistemas normativos, a elegir conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades o representantes y a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su identidad. También se prevé que el Poder Reformador ordenó a las entidades federativas establecer en sus constituciones y leyes características de libre determinación y autonomía que mejor expresen la situación de los pueblos indígenas en cada estado. Con la reforma más reciente de 2024, el texto constitucional refuerza esta lógica de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esta interpretación se encuentra reforzada por lo resuelto en el amparo directo en revisión 782-2024 por la entonces segunda sala, donde a partir de la reforma constitucional en cuestión sostuvo que el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público implica, entre otros, el derecho a administrar directamente las asignaciones presupuestales. La extinta sala concluyó que pese a la falta de expedición de la Ley General en la materia de pueblos indígenas y afromexicanos, no se puede suspender ni diferir la operatividad del derecho constitucional. En el ámbito convencional, el derecho de autogobierno indígena se vincula con la protección de los derechos colectivos reconocidos en la Convención Americana, particularmente a través de la interpretación que la Corte Interamericana ha dado al derecho de propiedad, personalidad jurídica y la participación política de los pueblos indígenas. Es en precedentes como Yatama contra Nicaragua, Saramaca contra Surinam, pueblo indígena Sucuro contra Brasil, se ha sostenido que la autonomía, las formas propias de organización y la capacidad de decisión colectiva son condiciones para la protección efectiva de sus derechos. El convenio también 169 de la Organización Internacional del Trabajo confirma que el reconocimiento formal del derecho no basta sin un desarrollo normativo que permita su ejercicio efectivo. Ministra, me piden los traductores una pausa para que traduzcan hasta donde va exponiendo. Sí, perdone que la haya interrumpido abruptamente, pero adelante, por favor. Adischapan Benal o Adiscan Benal Yun Hlumalti Candelaria las no Tascan Beti Congreso del Estado Ti Akosh Ohtikaks Derecho Cuchal Pueblo Indígena que escucha libre determinación autonomía Haet Escanohti Candelaria las Tisbun la G Muyuk Ichbataventa Muyuk Leili ta Chiapa, Hechi Albati Candelaria, ta Helix ali Stikbes Oplal, las Anchapanel, ta Chapan Vanej, y tis Chapan Vanej hetigege, hoy buy Muyuk Lex Ichvanikta Venta, hoy bu Muyuk Lex Takvanikta Venta, Hech Kuchal ta ori, Hech Kuchal estaltik akale. Hoy voy a hecho un acuerdo de cabildo. Te oyich ohtikinel o te och abat Chapan Benalskop Tihlumaltik Candelaria. Pero hoy voy muyuk ali shich ich el tamu muyuk shich ich el taventa. Hechak uchal ahorita ota yox om timukul Chapan vane hetige. Hata shabek Chapan Benal. Hech uchal buk alal Sakal ichbilta venta tamantaletik uchal ti ach reforma tashkopoh ti ach reforma o ach constitución uchal ali jun derecho tashkopoh como sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, si tashkopoh jun mantalil yunti México, Livie chich el taventa, y Candelaria abulan vanuk, y al chamvan uchal ti ministra Loretta, tashal muyuk buchich, bajel muyuk buchich makels derecho tihlumaltik, uchal bajil vinik ants, que escuchar tilie o butash o scan ley general o scan ley secundaria mu persauk uchal teshatash opoch ta jun ach mantal yunti tihlumaltik México
Yunskan ichelta venta ti teclum indígena. Tash opohta ta convención americana. Hoy buita yan tratados internacionales. Escucha el convenio 169 de la organización. Tetash opoh derecho de pueblo indígena. Tik uselan anchapanel. Chuk cultura. Chuk uselan tas el yahvaleh. Te hoy tash opoh. Hech uchal tilie. Skan el di chapanele. Haini has babial vuelta la ich pasel telita bandis lumaltic estado de Chiapas tas 21 ya está el tan nael te pinca tishish kushlehal te lumaltic indígena ta juntik para que juntik comunidad te bitil ayuk allista es ahí ayuk libre determinación ya que ich pasel ta el sventail te copia ye te hutul te lumaltique has ventail te babial te la chapanel, te la esventail, ha tal lengua tzotzil o hablante de lengua tzotzil, tabanti comunidad o tabanti candelaria, hichu la esventail, te pido ayuk legalidad, esventayun de diversidad cultural, has babial acuerdo, te la pasel, tabanti jovel, ta San Cristóbal, yunte ahueletic, te pido llame esmelol, de juicio de amparo, te pido tzacal, tapatis cheval, constitución, te yacuista es ventail, yacuista saquel da venta, te meditatic, te ansvinik, suenta ay chapanel, te lita toholtique. Gracias. Continuamos, ministra Loretta, por favor. El relator especial de Naciones Unidas en informe sobre México ha señalado que uno de los principales obstáculos para el ejercicio de la libre determinación es la falta de legislación estatal que traduzca el reconocimiento constitucional en mecanismos operativos, pues al no crearse las condiciones institucionales para ejercerlos, produce una brecha entre el reconocimiento formal y la efectividad real. En ese contexto, el proyecto advierte que tanto el marco constitucional como el convencional imponen a las autoridades el deber de adoptar medidas normativas que hagan posible el ejercicio real y efectivo de la libre autodeterminación y el gobierno indígena. Así, toda vez que en el estado de Chiapas no existe regulación integral que regule lo anterior, se configura una omisión legislativa relativa atribuible al Congreso. Por tanto, el proyecto concluye que el Congreso local deberá emitir la legislación necesaria para hacer operativo el derecho a la libre determinación, la autonomía y el autogobierno indígena, para garantizar coherencia con el sistema nacional. Se prevé que dicha obligación se cumpla una vez que entre en vigor la ley general prevista en la reforma constitucional de 2024 en un plazo de 180 días naturales a partir de ese momento. Finalmente, para evitar que la omisión legislativa continúe produciendo efectos restrictivos, se vincula al Poder Ejecutivo Estatal, al Congreso y al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas para que dentro del plazo de 90 días adopten las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el ejercicio del autogobierno de la comunidad, incluyendo la asignación y entrega de los recursos que proporcionalmente le corresponden. La propuesta que pongo a su consideración busca afirmar que el autogobierno indígena previsto en la Constitución y en el derecho internacional deba transitar a la operatividad institucional, garantizando que la libre autodeterminación deje de ser una aspiración formal y se consolide como una realidad efectiva. Además, quiero informar que el día de ayer se recibió un amicus curiae presentado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan
mediante la que se solicite que este alto tribunal considere que el derecho a la libre determinación y autonomía indígena sustenta el derecho a la identidad. Está reconocido en el proyecto, sin embargo, vamos a reforzarlo como lo solicita el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinola. Asimismo, por la relevancia del asunto y como se está haciendo, atendiendo a los comentarios de varios integrantes de este pleno, en especial del ministro presidente, quiero proponer que la sentencia se traduzca a tzotzil, esto a fin de garantizar su efectiva comprensión y adecuada difusión entre todos los miembros de la comunidad. Es cuanto, ministro presidente. Adelante con la traducción. Atis Chapan Benalcop, Atim Mantal, Yunti México. Hoy Ach Mantal, Tasjabilal 2024. Telas Chapan Bescoplal, Usitas Anok, Use Bukalal, derecho indígena. Pero Hech ti Livie, o Tetashal. Ta 180 días nos agosti tasvun hun lum tajujun estado. Hech tashkopoh ti mantal teye. Pero hech ti livie ati chapal oplie ti Candelaria o oyuk buy shoch tavun o chaplux koplal chuk ti San Cristóbal o Shichtael, Uchaal, Chapal, o Uchaal, Bukalal, Tasta, Stakin, Uchal, Chapal, Skoplal, Chasta, Shloktal, Butich Chapik, ti presupuesto, tan 90 días. Tan 90 días, o Shich Abel, Uchal, Taskanti, Teklum, Candelaria. Uchal, Obulastik, Svun, Uchal, Ali, derechos humanos y las cae. Titaskan akoshkota pasel, mujeche ugnosh, shkom tik uchal bukalal tashich anel bukalal skan derecho ti indígena. Te amene, te chaspanel, te piti la ich pasel, la ich aquel acuerdo, te achil acuerdo, se le ich pasel, tabanti yabilal 2024. Te viene útil 180 días te yashala, te da poder ejecutivo, te pase ejecutar, te copaye, te yayi chaspanel, te copaye. Hichun ya está gashala, tan 90 días, 61, ya me está el smelol, ya me pase garantizar, te copaye, y soc, te viene útil yayi pase entregar, te recurso, te escopiaye, te ahbalile, jala te hay una propuesta, te viene ya la ya estás leer, ya las pas firmar, te hay un derecho internacional, te hay un libre, ahí está el te lumantique, y soc te viene ahí chapanel, de derechos humanos, también acto tribunal, de derecho tic, tulutultic, te jotic como ansvinic, te también juntic comunidades indígenas. Muchas gracias. Pues ahora vamos a proceder al análisis de este asunto. Está a consideración de ustedes, estimados ministros, estimadas ministras. Tiene la palabra la ministra Lenia Batres Guadarrama. Quisiera pedirle a los ministros que están a la distancia que cuando quieran hacer uso de la voz nos lo indiquen ahí con la manita en el sistema, por favor. Tiene la palabra ministra Lenia Batres. Muchas gracias, ministro presidente. Compañeras, compañeros, hombres y mujeres de la comunidad de La Candelaria, del municipio de San Cristóbal de las Casas, hombres y mujeres presentes aquí en Tenejapan, autoridades constitucionales del gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas, del municipio de San Cristóbal de las Casas, ministras, ministros, hermanas y hermanos todos. Hoy es un día histórico. Por primera vez desde su integración, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesiona fuera de su sede sin que su salida
se haya producido con motivo de una huida o de un escape. Desde su primera sesión en Ario de Rosales, Michoacán, durante la Guerra de Independencia, cada ocasión que la Suprema Corte abandonó su sede, lo hizo para escapar del ejército español, del ejército norteamericano, de la reacción conservadora contra la Constitución de 1857, del ejército francés. La huida buscó en todo momento preservar la institucionalidad republicana frente a las amenazas internas y externas a la soberanía nacional. Esta vez nadie nos persigue. Somos nosotros los que perseguimos ahora la reconstrucción del sentido profundo de las palabras de José María Morelos y Pavón que llenan las paredes de nuestros edificios judiciales. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. La realidad constitucional de nuestro país ha avanzado más rápido que la realidad institucional. La Constitución Política de 1917 ha ido recogiendo las aspiraciones del pueblo mexicano. Sin embargo, las instituciones no siempre avanzan a la misma velocidad. A veces se reconocen derechos para la gente, pero no hay leyes, gobiernos, congresos que los hagan efectivos. La comunidad Tzotzil de la Candelaria está solicitando ser reconocida como parte del contenido que desde 2001 se encuentra incluido en nuestro orden constitucional. Bueno, perdón, ministra, vamos a hacer una pausa para la traducción. Adelante, compañeros. Hechlie. Sobol volol. Tixteclum Candelaria. Has municipio San Cristóbal. Tas derecho. Y hechtilie atitavone. Hoy nutel. Hoy voy di bajele. Petita anile chabal. Chich elel o chich abel chapenal. Tita melel ota pasel uchal chapal. Tita melel ota pasel tik uselan chich anele. Muhecheu xkom taik. Stauk shayorail tischap penale. Haini te hunk al te ya shilta holdik ya shilta kodantik te minuti ay hun auto libre soberano lita bandi Chiapas te biti libre ya shil. Biti las pasta namik inal te lich pasel sesionar te hay un cop te pasta ta 1857 te ejército francés ta yutil y taspat te amene te ahorita mayo que ashu te mach ellas akliot chane te yas te notichane mele li ay te un tribunal te minuto el yas kolta otik yas pasotik defender te un tribunal te liay ta bandit toltike hichu ya pase reconocer te derecho tik tahu tulotik melel de bohecha mayuk ta pasel reconocer hichu mayuk macha te paso defender pero liay un tribunal te minuti ha yas paso tik defender. Gracias. Continuamos, ministra, por favor. Gracias, ministro presidente. La comunidad Tzotzil de la Candelaria está solicitando el ejercicio de un derecho incluido desde 2001 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Su asamblea comunitaria reclamó el derecho a la libre determinación y autonomía y solicitó al Congreso del Estado la adaptación de las condiciones jurídicas para hacerlo efectivo. Este caso es relevante porque demuestra la persistencia de una comunidad para materializar el contenido constitucional. También o además del Estado libre y soberano de Chiapas, que también reconoce la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas como expresión de su libre determinación. La ausencia de mecanismos estatales y federales que garanticen su reconocimiento como sujeto público de derecho no la detuvo para reclamar la validación, su validación como autoridad comunitaria. Como ha sido doctrina desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la experiencia de Cherán es ilustrativa. En la controversia constitucional 32-2012, la Suprema Corte reconoció que una comunidad indígena podía ejercer su derecho al autogobierno conforme a sus propias normas, sin someterse a categorías tradicionales del sistema electoral cuando existían condiciones sociales y culturales que así lo justificaban. El derecho al autogobierno indígena trasciende la dimensión electoral ahora, gracias a la reforma constitucional de 2024 y amplía su concepción a la estructura municipal tradicional. La Suprema Corte ha reconocido que la libre determinación comprende la capacidad de las comunidades para ejercer directamente sus funciones de autogobierno sin que ello implique la segmentación del Estado. Es una de las principales conclusiones del estudio. Afirmar que la inexistencia de regulación no suspende la operatividad del derecho. La reforma indígena de 2024 adquiere ahora en este contexto una relevancia fundamental. No se trata de un reconocimiento declarativo, sino de un mandato estructural de armonización legislativa, incluso con plazos definidos. Esta Corte no pretende legislar, pero sí impedir que las omisiones legislativas se conviertan en formas estructurales de exclusión. Hacemos pausa. Gracias, ministro. Di Candelaria, Tascan Chapanel, Oyuk Chapbenal, Taspas exigir derecho, Uyalch Opoj, Tijun Reforma ta 2001. Las Anbeti Congreso del Estado, Ti Acosh Tasmantalil Ti Estado de Chiapas, Hetens Anoch Ti Candelaria, Atis Derecho Takech Ujal Ti Autonomía Jate Tashvinach Ujal Ti Libre Determinación, pero Shchug no Shtok Ti Oyux Derecho Ta Autogobierno, Ti Taje Scan Shich Común Oyuk Común Chapalcop, Shchug Ti Congreso del Estado, A Oyak Besh Chapbenal. Porque ti mi muyuk Chapbenal, mi muyuk Alice El Benale, hoy buy muyuk Chvinah Tak Elel, Uselan Chapal Tasmantalil, Ti H Reforma, Uchal 2024. Temukut sobre la Ichpasel, Tasventas Chapanel de Copa Aye, te Vinutil Pastate Yavilal 2001, te Hamux Coplal, te Ley Chapanel, Sventa Yun, Yaguichel ta 20, Yaguichel ta Cop, te Lumaldik, indígena, Tabante Lumaldik Candelaria, te Vinutil Mayugla Jihtasba, Maiglas Comansba, Hichun, ta 2012, la Ichpasel reconocer, invocó la YAL de Constitución de la Suprema, las Tata Nael, las Tata Ilel, de Viti tiene que ir pasar ejercer, tiene que ir pasar
tes derecho, tajutul, te ansvinike. 21, ayuk plazo, ayuk ahí el 21, te formas estructurales, te jucha, te atelil, te tiene que ir pasele. Gracias. Continuamos, ministra. Gracias, ministro. El reconocimiento de la libre determinación y autonomía de la comunidad de la Candelaria es parte del pluralismo que jurídica y simbólicamente se afirmará ahora en la grandeza del constitucionalismo social mexicano, que desde 1917 buscó mejorar las condiciones materiales de nuestro pueblo y no pasar a ser simple letra muerta. La justicia es memoria, memoria de los pueblos indígenas que nos dicen que fueron enaltecidos en disertaciones y rebajados en la distribución de los beneficios de la sociedad. Hoy tenemos la oportunidad de impulsar la construcción de un cambio, de un nuevo paradigma y no repetir esa historia bajo fórmulas jurídicas demagógicas. Por esta razón, la relevancia histórica, constitucional y ética del momento que nos tiene reunidos hoy aquí en Chiapas, pues como en muchas regiones de nuestro país, los pueblos indígenas no han dejado de recordarnos que la democracia no se agota en las instituciones formales, sino que se construye desde abajo, en comunidad y con su cosmovisión. Por lo anterior, por supuesto, voy a votar a favor del proyecto y le dejaré a la ministra Loretta y a la presidencia algunas observaciones del proyecto. Muchas gracias. Atismantalil ti chapanele, hechkujal ti oita yoxcom ti ach chapanvane hetige, tashakik ti chapanele, hechkujal das Javilal 1917, hoy buep la yax holionton Teklum, muyuk ikotlek tapasel, alivi, alikakal, alitiempo, atiach, ministros, atiach suprema, tashal, chkaktik chapanel, oyuk lekil chapanel, hechtivone, shiti ministra leña. A favor chicom tasvental ti ichel tamuke, tasvental ti oyuk ti derecho yun ti indígena ti leña batres. Las tata Nael, las tata Ilel, te binutil yakush lekutesel, te lumaltique. Hichbitil pastata 1917. Hain orainim, yashilta holdik ta kotantik, te binutil, te yakta leel, te kolta el ta jujuntik comunidad, te beneficio kodita jujuntik chapotik. Hasventa ilshi, yashilta holdik, yashil como histórico tabanti kotantik, te bitil yakta pastanhel, te ayuk te ichelta venta, te batil viniketke, te batil ansetike. Layal te ministra, a favor ayon tiayich paseleshi. Gracias. Tiene la palabra ahora la ministra Yasmín Esquivel Moza. Señor presidente, con su permiso, Pame Ayatek. Quisiera expresar mi profunda gratitud a todas las autoridades de este hermoso municipio de Tenajapa y del estado de Chiapas y la calidez de su gente, por darnos un espacio físico para que esta Suprema Corte conozca y resuelva casos que directamente conciernen y afectan a una gran parte de la ciudadanía. Hace más de 200 años, el 7 de marzo de 1815, por razones de graves turbulencias políticas de la época,
la Suprema Corte se instaló por primera vez en el actual municipio de Ario de Rosales, en el estado de Michoacán. Sin embargo, esa inestabilidad le obligó a trasladarse a otras poblaciones del mismo estado, como son Pururuán, Uruapan, Huetamo, Tlachapa, todo ello debido a la persecución del ejército realista y al deseo de los ministros de la época, por cierto, todos hombres, de cumplir con sus funciones que les otorgó la Constitución de Apatzingán. Hoy, por fortuna, tenemos una nación libre y soberana, en la que es la propia Corte la que decide voluntariamente iniciar un camino itinerante para acercarnos a quienes demandan justicia. Es importante destacar que para que las ministras y ministros vivamos de cerca los problemas que enfrenta la ciudadanía día a día, destaquemos estas sesiones itinerantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La producción jurídica de esta nueva etapa de la Corte se ha denominado de la justicia pluricultural, la igualdad sustantiva y la inclusión en México. Y ello implica una evolución en el sistema de impartición de justicia, en la que no nos limitamos a resolver conforme el frío texto de la ley, sino también consideramos el amplio mosaico económico y cultural que nos ofrece nuestro país, ya sea a través de sus modernas poblaciones citadinas, como en otros grandes territorios en los que una gran parte de la población conserva los sistemas normativos de los pueblos originarios. Una justicia pluricultural es, por lo tanto, comprender que no solo la letra de la ley debe guiar nuestra actuación, sino también el marco cultural en la que se aplica. La ley ni puede ni debe estar por encima de la realidad social. Pero lo más importante, me parece que es lograr la inclusión en México, que para mí debe ser el fin último de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un país inclusivo, de manera que todos tengamos las mismas oportunidades de acceder a la salud, a la educación, al trabajo y desde luego a la impartición de justicia. Nuestro país ha iniciado una profunda transformación y dentro de ella, las ministras y ministros hemos abierto al público los proyectos que habremos de resolver. Hemos transparentado también todas nuestras discusiones y hoy estamos aquí para vivir con la ciudadanía chiapaneca su cultura y su historia. La pausa. Li oyotik Sí. tajun lum tenejapa. Atili sobolotike. Haslekil, pero hech kuchal tabone. Hoy buy ta yan lum, yan teklum o yan comunidad. Kuchal tas lum Michoacán. Hoy buy yich ali Abel Slumik o Abel Yosilik. Pero tilie ti Suprema Corte, tiat Suprema Corte. Taschapan, tashak beschap penal, timuk mejeje chamemshkom timandale. Que escuchar ti indígena. Hoy cultura. Snah uselan kushul. Snah uselan tas elsba. Alile ti ach chapan vane hetige. Ha oyik tas elel. Ha oyik tas chapanel. Que escuchar ti li oritalie. Kuyepal chabek chapenal. Y tashkom ta chapel, tashkom ta melzanel. Ako mi mauk ta pasti tileye. Pero shu tashal. Ako och ta chapanel, ako och ta semantalil kukun estado.
tabanti slumskinal urapan y la ich pasel hun constitución tabanti patzingan y histe lieshi talomux koplal te leyon tabanti stohol te lumaltik indígena shi bistuk tascate aistalel shkushlehal te jujuntik pueblo ais costumbre ha pluricultural hichum ais talel shkushlehal te jujuntik te lumlumtike hasventa ilshi ha domux koplal te bititihil ayontas tohol te lumetike te comunidades indígenas shi te yask anash kot takotantik te binuti yalas tabesventail yayil yash kota yotan te estalel de pueblos indígenas te bidi ayuk derecho tiktas pisiltik tanto ta educación tanto tas pisil te bilay kutike hichun yalas kan te binutil hamal yashil tas pisil te lume hasventail te leyo hotekeshi. Adelante, ministra. Gracias. Estas sesiones itinerantes no buscan venir a otorgar derechos, sino reconocer lo que por esencia y por mandato constitucional le pertenece a los pueblos y comunidades indígenas. Durante muchos años, hemos hablado del derecho de los pueblos y comunidades indígenas desde el privilegio, desde la posición de las autoridades, desde la perspectiva del observador externo, que no ha vivido el día a día de nuestros pueblos y comunidades. Y eso ha ocasionado que desde afuera se les diga qué hacer y cómo vivir su vida. Eso es inaceptable, debemos corregirlo. La justicia de los pueblos y comunidades no debe ser una imposición, sino un sano equilibrio que logra, al aplicar la Constitución y las leyes, en un constante diálogo con las personas indígenas y afromexicanas. Así lo ordena el artículo 2 constitucional. Es el momento para dejar de ver a los pueblos y comunidades con la misma óptica con la que se analizan los problemas del resto del país. La Constitución General nos exige jueces y juezas e impartir justicia con perspectiva intercultural. Y esto solo se puede lograr con el diálogo y el trabajo conjunto con los integrantes de los pueblos ancestrales, con sus autoridades. Esa es la óptica que la Constitución nos exige hoy y es la que he aplicado y seguiré defendiendo durante todo mi cargo como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por supuesto, incluido este asunto. El presente caso es complejo y aborda distintos temas. Desde este momento quiero anunciar que votaré a favor del proyecto. Me parece y considero que el proyecto da una solución adecuada a los planteamientos que hace valer la comunidad de la Candelaria en su demanda de amparo y en este recurso de revisión. Como es de su conocimiento, las personas integrantes de la Candelaria se reunieron en Asamblea General Comunitaria, que es su máxima autoridad, y decidieron, con la facultad de autodeterminación que les reconoce la Constitución, que es su deseo autogobernarse conforme a sus tradiciones, usos y costumbres. A partir de esa decisión soberana, el pueblo tzotzil de la Candelaria acudió ante las instituciones estatales, no para solicitar privilegios, sino para exigir justicia, que es el reconocimiento de un derecho que ya les pertenece, el derecho a la libre determinación de los pueblos. Desde el plano procesal, la cadena impugnativa nos lleva a dos cuestiones. Primero, determinar si la Constitución reconoce un derecho para que un pueblo originario se autogobierne, se autorregule conforme sus tradiciones ancestrales. Y segundo, si existe en la legislación adecuada para dar causa a la petición del pueblo de la Candelaria. El proyecto aborda ambos puntos con una precisión, como lo hace la ministra Loretta Ortiz.
Lo hace con gran acierto y conocimiento del multiculturalismo y la defensa de los derechos de los pueblos. Y en primer lugar, coincido con el proyecto que se actualiza una omisión legislativa, pues el día de hoy no se cuenta con la ley general ni con la legislación estatal que permita a los pueblos indígenas transitar al esquema de autogobierno como lo solicita la Candelaria. Y de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Este reconocimiento no es simbólico, pues significa aceptar que los pueblos originarios existen, que tienen derechos a regirse por sus propios sistemas normativos, conforme sus formas internas de organización política, adoptar sus decisiones de acuerdo con sus mecanismos tradicionales. Adiach chapan vanej. Alvon gudike. Mo gun gudik. Tashka gudik chapanel. Alvon gudike. Tashkoh tikin gudik. Tahna gudik. Kuselan semandalil di México. Buk alal derecho di indígena. Kuselan kushul. Kuselan nakal. Kuchal tashal ati México. Hoy vinik ants, bat i vinik ants, jux pluricultural. Snaoh kusen kushul. Snaoh kusen tashchi. Shoh tikin. Alili nesh. Ti Candelaria. Las paz exigir tis derecho. No es para que mucha sabati Candelaria. No es para que so ich biluk ta muk ta tahyalel. Mo tikin biluk tis derecho Kuchal bat i vinik ant. Kuchal kushul kun teklum. Ti Candelaria muyuk la yikta osba. Kuchal porque snao usen kushul chuk tis ancestros. Kuchal tis ba'yil stot ba'yil sme. Ha yich betal kushlejal. Pero hoy ta constitución hoy ta lequil chapanel, uchal smantal di México, tetashkopoch, tetashal, pero estado de Chiapas, ley, mucho menos uchal ley general, muy yukyunti Chiapas, muy yukyunti estado, pero akoshkota pasel, ativone ti Yasmín Esquivel. A favor chibati das derechos del pueblo indígena ese. Hain chapanel ini hamus coplal te yakuish tal sventail yakuish para reconocer hain mandato entonces. Te yakuish para el reconocer, yakuish tal nael des derecho te junti comunidades indígenas. Has ventail machuk hauk te yachus bahtike, machuk hauk te machichayel te koptike, hayas kandish tal ta alel te bide ay constante te ayuk intaak te ay chapanel te copayehe. Hich bitil te bantis chebal constitución te la yi chapanel te yi hibal te muk te ans vinike. Has momento ilini, has tiempo il, ha llora il, te guista el tanael, te jueces, te juezas, te minutil, ya cuya aquel de un diálogo, te chaspanel. Hichun la yal te ministra, ayunta a favor, ha in copae in toja in proyecto in toshi. Te ya cuya pasel reconocer, te vitila pasel, te demanda de amparo, te demanda de constitución, te ibubil, te pide tradición, de usos y costumbres, te sbabialeshi, y allí pase determinar, tabandi constitución, te melel bal, yak balta pasel defender, te derechos, tas tohol te ans vinikeshi. Hatas chebal, constitución zibishi, te yakuich ta el tanael, yakuich pasel, te bilats ibubileshi.
Gracias, muchas gracias. Falta una parte. Muy bien, adelante, ministra. Los artículos 5º y 8º transitorio del decreto de reforma del artículo 2º constitucional, que fue publicado el 30 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial, establece que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias deben realizar las adecuaciones normativas que aseguren las características de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. A partir de lo anterior, a mí me parece que existe un mandato constitucional muy claro para que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno lleven a cabo las adecuaciones normativas para asegurar que las características de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Y en este sentido, actualmente no existe una ley general que regule el contenido del artículo 2º de la Constitución, ni un ordenamiento que establezca a nivel local en Chiapas todo lo necesario para hacer efectivo el derecho de los pueblos y comunidades indígenas del Estado para que se les reconozca la autonomía, el autogobierno a través de los usos y costumbres. Por eso, estoy de acuerdo con el proyecto en la existencia de esta omisión legislativa acusada. Y no podemos pasar por alto que la historia mexicana tiene una deuda con los pueblos originarios. Durante siglos fueron invisibilizados, subordinados, excluidos de la toma de decisiones. Nuestra Constitución busca revertir esa exclusión mediante el reconocimiento de los derechos de ustedes, de los pueblos y comunidades indígenas, para gobernarse a sí mismo conforme sus usos y costumbres. Y en este sentido, declarar la existencia de una omisión legislativa, en este caso no significa únicamente resolver este recurso de revisión. Con esta sentencia, enviamos un mensaje claro en el que el multiculturalismo y el reconocimiento de nuestros pueblos ancestrales es el pilar fundamental de nuestra democracia constitucional. Por estas razones, estoy de acuerdo en conceder el amparo en contra de la omisión legislativa en que ha incurrido el Congreso local de establecer la regulación necesaria que permita a los pueblos indígenas acceder en su forma efectiva a su derecho a esta autodeterminación y autogobierno. Coincido en la respuesta emitida por el Congreso del Estado que esta resulta insuficiente, pues no enfrenta de manera directa la pretensión de la comunidad al omitir pronunciarse sobre la forma en que el orden jurídico estatal garantizará los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Además, considero necesario reconocer el derecho del pueblo de la Candelaria a ser formalmente reconocido como una comunidad indígena con derecho a ejercer su autogobierno conforme sus usos y costumbres, y a que el Congreso del Estado cumpla con la obligación de desarrollar legislativamente el mandato del artículo 2º de la Constitución. Esa es la ruta coherente de nuestra Constitución con nuestros compromisos internacionales y con la misma historia de la República. Por ello, mi voto es a favor del proyecto. Y finalmente. Adelante. Ya va a terminar, si gusta, tome nota. Adelante. Estoy de acuerdo en que en los efectos que se llevan a cabo en el proyecto, en donde resulta fundada la omisión legislativa, y es necesario que el Congreso local emita la legislación a fin de garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su autogobierno dentro de los siguientes 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley General en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, que debe emitir próximamente el Congreso de la Unión. También estoy de acuerdo con la propuesta de vincular al Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas, así como al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, para que de manera coordinada y dentro del plazo de 90 días adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos derivados del reconocimiento
del autogobierno, lo que comprenderá, entre otros, la entrega oportuna de los recursos públicos que ustedes exigen. Y únicamente sugiero se incorpore a esta vinculación un mandato para que se implementen los sistemas de fiscalización y rendición de cuentas para el ejercicio de estos recursos, que se empleen con transparencia y honradez, como lo ordena el artículo 134 constitucional, y se destinen exclusivamente a la comunidad indígena para la que fueron objeto. Y por último decirles, amigas y amigos indígenas de esta comunidad, hoy tenemos al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un indígena, a un indígena originario de San Agustín Tlacoltepec, en Oaxaca. Él habla la lengua mixteco, también conocida como Tuzunzabi, que es una de las lenguas indígenas en nuestro México. Hoy estamos muy orgullosos que un indígena dirija el Poder Judicial Federal y a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ministro Hugo Aguilar. Muchas gracias. Muy reconocidos, ministro.